El periodista de textos contundentes, de pensamiento y reflexiones acertadas, Pedro de la Hoz, partió hacia la eternidad. A los honores en la Sala Villena de la UNIAD, espacio que tanto lo acogió, acudieron la viceprimera ministra de la República, Inés María Chapman, familiares, amigos, compañeros y colegas. Ofrendas florales del general de ejército Raúl Castro Ruz, del primer secretario del Comité Central del Partido Miguel Díaz Canel Bermúdez, del miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central Roberto Morales Ojeda, del Ministerio de Cultura, la UNIAC, la Unión de Periodistas de Cuba, entre otras organizaciones e instituciones, estuvieron en el homenaje. En todo momento los diálogos colocaron a Pedro en un sitio privilegiado. Su jocosidad, respuestas meridianas y lucidez marcaron cada aporte de quienes le conocieron. Es un gran dolor, he visto morir a muchos colegas, a muchos amigos, pero este caso es una herida que no creo que se pueda sanar próximamente. Pedro fue un gran luchador, un gran colaborador, un hombre con un sentido muy amplio de las artes, que son muchas, y de la literatura, y por supuesto de la principal comunicación, que es el oficio de ser periodista. Para mí, Pedro de la Hoz es, y hablo en presente, un periodista que siempre tendré que pronunciar en mayúsculas. Es un periodista a quien se le ajusta muy bien la palabra paradigma, que hay veces se usa deliberadamente. Pedro es un paradigma y lo sabemos todos los que hemos estado cerca de él y también el pueblo que lo ha leído. Sabemos que lo que Pedro decía había que leerlo y había que saber por qué lo estaba diciendo. Fuera una crítica, fuera una información, fuera sencillamente un comentario de un hecho cultural. Una persona con un amplísimo espectro cultural, y con una voluntad de participación en la vida cultural cubana y en asuntos absolutamente medulares, muy marcada. Pedro fue un periodista de muy excepcional carrera como comunicador. Tuvo un desempeño muy amplio en los medios de comunicación cubanos. No desdeñó ninguno porque lo mismo participó en la televisión que en la radio, que en la prensa plana. Fue un fiel trabajador del periódico Granma. En las palabras de despedida, el escritor y etnólogo Miguel Barnett se refirió a Pedro de la Hoz como artífice de la palabra y defensor de un periodismo crítico y comprometido. Ante todo, me niego a admitir la certeza de la muerte. El ser humano vive en lo que deja como legado y por tanto la muerte no es otra cosa que una prolongación misteriosa de la vida. Y cuando una vida se vive en función del otro, es decir, en la utilidad de la virtud, como expresó el más grande de los cubanos, la eternidad está garantizada en su dimensión permanente y mayor. Desde que lo conocí en la década del 70, recién llegado de Cienfuegos, Pedro de la Hoz traía una centella de luz radiante en sus ojos y un oficio que le ganó a su tiempo porque él fue artífice en Cuba de un periodismo crítico y comprometido. Leí sus poemas de juventud en casa de Mercedes García Ferrer en 21 y N, y allí coincidimos con Silvio y con Pablo, entre otros, y con cuanta gente amaba la bohemia que destilaba aquella casa mágica de cristales opacos y de noches sin mañana. Era la bohemia, porque la literatura allí no se hacía con palabras, sino con jirones de la vida. Para Pedro la literatura y la música eran sus más acariciadas preferencias. Ya era, sin embargo, un periodista entrenado, un crítico sagaz, profundo y sin cortapisas. Con valentía impuso sus criterios por encima de toda academia, de toda escuela. Fue él el más culto, el músico de vocación, el que no colocaba su batuta de espaldas
a la orquesta de turno, el que no se rindió a las convenciones ni a los caprichos circunstanciales, dueño de una prosa viva y testimonial, abrazó su tiempo con asombrosa pasión y colocó su utopía donde nadie se atrevió a cuestionarla. Fue un revolucionario sin máscaras, puso su profesión en favor de la verdad, de su verdad, y no dejó que nadie se la mancillara. Se alzó como un tigre frente a los encapuchados sin ánima que se escudaban en los sordos poderes de la mediocridad y el oportunismo. Fue polémico, y los que se mostraban ambiguos a sus ideales o a sus principios estéticos le temían. Amigo leal, no conoció el prejuicio, ese veneno que reduce a una mísera porción la conducta humana. Siempre estuvo consciente que el racismo, ese otro veneno, era una barbarie a erradicar. Presidió hasta sus últimos momentos, con ahínco y eficiencia, la Comisión Aponte de la UNIAC. No se cayó nunca cuando la palabra era un látigo necesario que había que blandir. Él se llevó su tiempo y nos dejó huérfanos de su azarosa vida, que ha sido también la nuestra. Ascendió antes de ser llamado, hasta en eso se adelantó a nosotros, quizás porque tenía confianza en que nos dejaba abrigados a su sabiduría, a su fervor y a su fruición que va más allá del amor, a la amistad, la que José Martí llamó el remedio más seguro. Lo mejor del mundo es tener un amigo, y él lo fue, aunque ahora su voz repose en las cenizas, su voz certera, su encandilada voz. Pedro, la semilla que sembraste dará sus frutos, y ese será tu mayor orgullo, porque te entregaste entero a tu pueblo. Cuando muchos de tus contemporáneos sean ya pasados, tú estarás presente en la primera fila. Y créanme que no exagero, contigo sufrimos tus últimos estertores. Tus dolores fueron los nuestros. Vivimos juntos la aventura de estar asidos a la adversidad de tus padecimientos. Te vimos erguirte ante el cumplimiento de los deberes públicos. Como un coloso, venciste las pruebas que te puso la vida con la energía que te acompañó siempre. Ahora asciende tranquilo a ese territorio inefable que es la eternidad. Allí donde vas a vencer la incomprensión y el olvido. Allí donde tarde o temprano nos encontraremos contigo para alcanzar la utopía que soñamos juntos y que fue tu más pura aspiración. Allí donde el tiempo no existe y donde vas a sentir a tu libre albedrío el gozo de haber vivido para los demás. Querido Pedro, morir es seguir viaje. Hasta siempre, amigo. Son días tristes, ¿no? Perdimos a Corina hace unos días, ahora se va Pedro. Se va físicamente. Las palabras de Miguel son extraordinarias, verdaderamente. Miguel explicó el tremendo legado de Pedro, en términos intelectuales, pero también en términos de valores, de principios, en su batalla contra el racismo, contra toda forma de colonización. Pedro fue un pilar de todo ese pensamiento de la verdadera emancipación que defendemos. La Sala Villena de la UNIAT acogió el último adiós a Pedro de la Hoz, intelectual cubano que desde la Comisión Aponte se opuso a los hechos de discriminación racial. Un tributo al crítico de arte que desde el periodismo enalteció a la cultura e identidad nacional. Leandris Noa Fáez, Noticiero Cultural.